Mi nombre es Héctor Mercado, yo soy ejecutivo comercial de CompaKey. Hoy estoy en la ciudad de Guadalajara, que es mi base. Y bueno, había estado trabajando con Codesi quizás hace como año y medio. Seguro ustedes, si habían asistido recientemente a sesiones de Codesi, pues estuvieron escuchando de parte de CompaKey a mi compañero Roberto Íñiguez y estamos ahí como una especie de relevo. Y entonces ahora sería yo quien estaría acompañándolos en las sesiones de este tipo, las que irían a cargo de CompaKey, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto estar trabajando con ustedes. Nuevamente, quizás alguno de ustedes ya les había tocado, difícil va a ser que se acuerden de mi nombre, pero bueno, no importa. El asunto es que a mí sí me da bastante gusto volver a trabajar con los clientes de Codesi. Va, entonces ahora sí, ya después de esa larga introducción, vamos a iniciar ya con la sesión. Y les decía, el asunto para el que los convocamos hoy es el estímulo fiscal de la región de la frontera norte y el impacto que tiene en el país. Es una sesión, la verdad, bastante ágil. No nos va a tomar, yo creo que más de 1 hora 15, quizás incluso ahí en la hora. Entonces, bueno, esto va a estar muy bien, dado que van a desocuparse rápido y como saben, pues van a tener el video. Y entonces ahora sí ya, me dejo de más introducción y vamos con el contenido. Nada más que reaccione mi PowerPoint. Listo, ahí está. Bien, el temario general ahí está del lado derecho. La revisión general, digamos, del decreto, quiénes son los beneficiados. Luego pasamos a qué impacto hay desde la parte comercial. Esto es, en la realidad comercial, qué es lo que provoca. Y luego también en lo contable, ¿no? Y al final pasaríamos a este tema que también, pues digamos que es reciente, ocurrió el anuncio de la nueva versión de la DIOT por allá de febrero, en el veintitantos. Entonces es bastante reciente y pues es interesante conocer de qué se trata eso. Denme, perdón, un segundito porque ya me asustó la batería. Listo, perdón, según yo la tenía conectada, no me fijé que el LED no estaba encendida, ya la cambié de enchufe. Gracias por la espera. Decíamos, ahí estaba la agenda. La parte final que mencioné, pues es esta versión de la nueva DIOT, la 1.21, que decía se había compartido por parte del SAT por allá de febrero, ¿no? El veintitantos, dije. Pues bueno, el asunto es que hubo este cambio y se anunció el 31 de diciembre del 2018, ¿no? En ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se estableció pues ya todos los detalles de cómo iba a operarse, ¿no? El propósito de esta presentación es profundizar en los aspectos de impacto del decreto y lo que tendría pues como impacto día a día para los contribuyentes que les aplique. Y repito, no necesariamente porque no estés en la frontera significa que no vas a tener pues alguna interacción con este estímulo, ¿no? Y entonces vamos, digo, muchas de estas cosas es probable que ya más o menos lo hayan escuchado en algún lugar, ¿no? Ya sea que escuchas quizás algún programa de radio que tiene que ver con estos temas, se habló mucho en radio de esto, sin duda en internet, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, a través del canal del SAT, al menos hay 2 sesiones del SAT, estos videochats que hacen, en donde se habla de este tema. También, pues obviamente yo sé que ustedes los contadores, y aun cuando no fueran contadores, la mayoría, si están el día de hoy aquí, es que les gusta buscar información y entonces es muy probable que estés en grupos de Facebook donde se comparte este tipo de información, los chats de WhatsApp que siempre también hay para compartir la información, pues seguro vieron algo. Entonces vamos hablando así como mucho de eso que ustedes recibieron, que es lo general para luego irnos a cosas más particulares. El asunto entonces es que el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, pues enmarca al final los esfuerzos del gobierno para fortalecer la economía de la frontera norte del país y se supone, esto es lo que plantea el gobierno, con ello estimular y acrecentar la inversión. ¿Qué se busca? Mejorar la competitividad, reactivar la economía de esa zona, generar empleos y aumentar los ingresos y la recaudación fiscal. Se supone también que atraerá el turismo, con lo que se beneficiarán
pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es exactamente a qué se refiere este estímulo para la región fronteriza norte? Si ya supimos que para qué se iba a hacer, pues vamos desglosando qué es. Bueno, hay dos vertientes del estímulo. Uno es lo que tiene que ver con ISR, ¿no? Y por otro lado, el estímulo fiscal también es aplicable al IVA. Entonces, tendríamos como una bifurcación ahí. Hay dos maneras en las que podrías haberte visto beneficiado de este estímulo. Y entonces, vamos a irlo trabajando así, ¿no? De un lado y de otro, qué es lo que aplica para cada uno de ellos. En lo que tiene que ver con el ISR, estábamos respondiendo a la pregunta de qué es. Bueno, es un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, ¿va? Contra el ISR del mismo ejercicio, claro está, o en los pagos provisionales del mismo, según corresponda. Y esto en la proporción que representen los ingresos totales obtenidos en la región del total de sus ingresos. Lo escuchamos en algunos otros lados aquí, pareciera que está redactado para que no se entienda, ¿no? Pero en algunos otros lados, pues decían simplemente, pues sería como el ISR baja al 20, ¿no? En vez del 30 se va al 20, acá lo ponen en terceras partes pues, para hacer como que más general el asunto. En el caso del IVA, también consiste, bueno, en este caso es un crédito fiscal del 50% del IVA, el cual se aplicará en forma directa sobre la tasa del 16, a fin de que la tasa disminuida que resulte sea del 8%. Entonces, aquí empezamos a ver ya diferencias, ¿no? Acá en el lado del ISR estamos hablando de que es un poquito como la manera de la aproximación al estímulo es, pues ya que sucedió, porque finalmente así se calcula el ISR, ¿no? Se hacen las operaciones y luego tú haces, pues finalmente tu contabilidad para poder determinar el ISR y es ahí donde se puede aplicar el estímulo a través ya sea de los pagos provisionales o pues al final en la declaración anual. El asunto es que en el caso del IVA es distinto, en el caso del IVA lo tenemos que aplicar de manera directa. Así como va la facturación, en ese momento, en vez de aplicar una tasa del 16, pues tendrías que estar aplicando la tasa del 8. Y bien, entonces, ¿a quién va dirigido? Ya supimos qué es. Vamos a ahondar ahora a quién va dirigido. En el caso del ISR, está dirigido a los contribuyentes residentes en México o incluso también en el extranjero, pero que tienen establecimiento permanente en el país y además que cumplan con las siguientes características. Número uno, ingresos exclusivamente de la región fronteriza norte de al menos el 90% del total de los ingresos. Recordemos, lo decía el planteamiento inicial, pues se trata de estimular esa región, esa zona geográfica. Entonces, pues deberían tus operaciones ser, pues básicamente la mayoría allá, ¿no? No tendrías por qué decir, no, pues es que sí tengo un buen de operaciones. ¿Cuánto? No, pues el 10%. No, eso no es un buen, digo, aunque tus números sean altísimos, pues no importa, 10% no es suficiente, tendría que ser arriba del 90% del total de tus ingresos. ¿Qué más? Que no gocen de ningún otro estímulo fiscal. En la zona fronteriza, por ejemplo, hay estímulos o situaciones especiales, por ejemplo, para las maquilas, ¿no? Y si una empresa estuviera siendo beneficiada por ese estímulo, pues no podría poder aspirar a este otro estímulo, ¿va? Entonces, ahí el planteamiento dice, pues no deberías de estar siendo beneficiado de otro estímulo fiscal si es que quieres aplicar este. Además, que se encuentren bajo alguno de los siguientes regímenes. Personas morales del régimen general de ley tal cual, ¿no? Personas morales que optaron por acumulación de ingresos o personas físicas con actividad empresarial y profesional. Ese sería el planteamiento. Esos son para quienes va dirigido y estamos hablando, recuerden, del ISR, ¿va? Incluso ahí para que sea siempre yo creo que ayuda el que sea así tan tajante, ¿no? En el caso del IVA, está dirigido a personas físicas y morales de 43 municipios de la región fronteriza norte que realicen actividades de enajenación,
de bienes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o de prestación de servicios independientes. Pero aquí está resaltando, siempre que se efectúen en los locales o establecimientos ubicados en la citada región, ¿sale? Entonces tendrías que estar, vamos a pensar, si estamos hablando de un servicio, pues el servicio debería de estar siendo consumido en alguno de los 43 municipios, ¿sale? Eso es bien importante. ¿Cuáles son los requisitos? Ahora sí, como, a ver, ya estoy entendiendo por dónde iba la cosa, entonces, pues, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que cubrir cuál va a ser el plan de acción para haber sido beneficiado con esto? Bien, si hablamos, otra vez lo voy a aquí simplemente, digo, eso que es evidente, pero pues no está de más, separar. ISR. Primero presentar el aviso para solicitar su inscripción en el padrón. Hay un padrón entonces, ¿no? De beneficiarios del estímulo a más tardar el 31 de marzo del 2019. Hoy estamos a 27, pues todavía habría la posibilidad de algunos días. Número 2, acreditar, acá andamos, acreditar que cuentan con una antigüedad de por lo menos 18 meses con domicilio fiscal en la región fronteriza norte o que cuenten con un establecimiento permanente dentro de la misma zona. ¿Va? Número 3. Acá está. Los contribuyentes que inicien operaciones o tengan menos de 18 meses de antigüedad en el domicilio fiscal deberán acreditar que cuentan con la capacidad económica, activos e instalaciones para operar sus actividades empresariales en dicha región y que para realizar las actividades dentro de esta zona utilicen bienes nuevos de activo fijo. ¿Sale? Entonces, pues esto de algún modo es porque si estamos poniendo como consideración que ya debería de tener cierta antigüedad, pues estarían de algún modo descobijados aquellos que apenas están iniciando sus operaciones. Por eso es que especifican esta segunda parte, ¿va? 4. Contar con firma electrónica avanzada y además una opinión, positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. Claro, tener acceso al buzón tributario y colaborar semestralmente con el SAT participando en el programa de verificación en tiempo real. ¿Sale? Entonces, eso es así como que los requisitos que son necesarios si es que quieres ser beneficiado con el estímulo del ISR. Por otro lado, y lo vemos acá en el caso del IVA, lo que tendría que suceder es que la entrega del material, ya sea si es que esto es un bien o, ya había mencionado hace un momentito, la prestación del servicio deberá ser en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte. Sale así primero que nada. Y segundo, presentar en tiempo y forma, el aviso de aplicación del estímulo fiscal a más tardar. Acá está el 7 de febrero. Este sí, pues ya para este día ya no podría ser que te inscribas, ¿no? Esto ya tuvo que haber ocurrido. De conformidad con las reglas de carácter general que al respecto emite el SAT. Salvo, otra vez, los contribuyentes que inicien actividades en fecha posterior a la entrada en vigor del decreto. Ellos entonces tendrán que presentar el aviso al momento de realizar su inscripción en el RFC. Ahí entonces tendrían que decir, yo me acabo de formalizar, acabo de darme de alta, pero quiero inscribirme, quiero avisar que voy a hacer uso del estímulo fiscal del IVA, ¿va? Nota, para conocer los supuestos en los que no aplica el estímulo fiscal, consulta el decreto de estímulos de la región fronteriza norte publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2018. Siguiendo entonces con esto, ¿cuál es el impacto en las empresas? Hasta este momento no había mencionado que este estímulo está pensado para los años 2019 y 2020, es decir, en el que estamos en este momento transitando y el que viene, ¿no? Y entonces, el asunto sería solicitar autorización, ya habíamos dicho, hasta el 31 de marzo. Esto es como a manera de resumen. Esperar la resolución. Sale por parte del SAT. Ya dijimos, ingresos de al menos el 90% en la región fronteriza norte. Y esto aplicaba pues para personas físicas y morales. Esto hablando del estímulo para ISR. Y en el caso
de la parte del IVA, otra vez, a manera de resumen, el aviso lo debiste haber presentado a más tardar el 7 de febrero. También es para personas físicas y morales que las operaciones se realicen en la región fronteriza norte y esto aplica solo para algunos productos y servicios. Eso sí es bien importante también. No es que aplique para lo que sea, aplica específicamente para algunos. Y algo que se me pasó a decir es de 1/3 del ISR y en el caso del IVA, el 50%, como ya lo habíamos dicho. Esto es para los 43 municipios que se determinaron y que se estarán validando a través del código postal. Y además, otro mecanismo del cual el SAT se valdría para estar validando todo esto es que tú tengas como que el perfil que corresponda en la lista de contribuyentes obligados, ¿no? Que es este archivo donde aparecen pues todos los contribuyentes y que tiene una serie de información que el SAT regularmente publica y con esto pues te entrega como el estatus, es así como, esta es tu radiografía, si estás conmigo, si todo está chido, no hay ningún problema, entonces podrías aspirar a esto, al estímulo fiscal. Y también, pues, determinaría a través de un catálogo cuáles productos y cuáles servicios sí estarían aplicando. Entonces, una vez que tú generaras, hablando, por ejemplo, del IVA, que como ya mencioné hace un momentito, sería lo más inmediato de conocer y de operar, pues, en este momento, en el momento que tú generas una factura y que le pongas 8%, el PAC, si recuerdan, no sé si conozcan incluso esa entidad, el PAC es el proveedor autorizado de certificación. Y entonces es pues un organismo privado que está facultado por el SAT para hacer las revisiones de los XML de las facturas o de los CFDIs, ¿no? Así para ser mucho más exacto. El PAC entonces se encarga de que cada vez que ustedes solicitan el timbrado de una factura, él recibe el XML a través, o sea, de tu computadora, de tu sistema, se va con un PAC, el PAC revisa que todo esté correcto y una vez que revisó que todo está correcto, entonces agrega cadena, sello, folio fiscal, ya había dicho cadena, bien, todos los mecanismos de seguridad del SAT y entonces le manda una copia al SAT y te manda una copia a ti. Pues al momento de que haga esta revisión, entonces ahora, para que aplique el 8%, tendrá el PAC que validar si tiene un código postal que corresponda a uno de esos 43 municipios. Si tu RFC está en buena relación dentro de la lista de contribuyentes obligados, es decir, además inscrito, pues, ¿no? Recuerdan que decía ahorita, había que hacer un aviso. Y por otro lado, si los productos que tú estás agregando, recordemos que cada uno de nuestros productos o servicios ya los configuramos desde el año pasado con la versión 3.3 de los FDIs, con la clave que le corresponde del SAT, ¿cierto? Entonces, al haber establecido esa clave, ahora el SAT, que está liberando digamos, este filtro en ese catálogo y dice, solo esto se aplica, pues el PAC sabrá si lo que tú estás facturando sí es viable de aplicar el 8% o rechazarlo. Entonces, en ese momento te darías cuenta, el PAC te lo rechazaría si estás, pues, de algún modo metiendo un producto que no corresponde, ¿sale? Y entonces, bueno, ¿cómo le pega esto a las declaraciones? En el caso de ISR, pues, sería, ya lo habíamos mencionado, o en el ejercicio definitivamente, ¿no? Cuando estemos en el siguiente año, en marzo, haciendo la declaración que corresponde a 2019, pues ahí, por supuesto que habrá afectación, pero también durante todo el año a través de los pagos provisionales, ¿no? Esto debería ser claro. Y en el caso de IVA, pues afecta directamente a DIOT, que según al menos lo que me ha tocado a mí platicar cuando hacemos estas sesiones, o incluso cuando lo hacemos en vivo, muy pocos, la verdad, es que usan el DPIVA, ¿no? Y vamos preguntándolo en este momento. Déjenme nada más, pongo el chat. Porque la pregunta sería, ¿alguno de ustedes, según yo en este momento hay 40 personas dentro de la sesión? Entonces la pregunta es,
¿Alguno de ustedes está haciendo DP IVA al día de hoy? ¿O hizo en algún momento? Recordando que al final de DP IVA tú lo puedes hacer en un mes y luego regresarte a DIOT. ¿Alguno de ustedes ha realizado DP IVA? Esa sería la pregunta. Si me pueden contestar ahí a través del chat. Dice Eugenia, no. Muchas gracias, Eugenia. Luis Casado, no. Ernesto, no. Laura, no. Es lo más común. Muchísimas gracias a todos por contestar. Es lo más común, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado dar eventos, al menos desde que existe el DP IVA, en la ciudad, bueno, no solo en la ciudad, sino en Nayarit, en varias partes, obviamente aquí en Jalisco, en Colima, no recuerdo si en Michoacán, a lo mejor yo no, pero pues online bastantes, y la respuesta es la misma siempre. Casi nadie hace DP IVA. Entonces, está tan curioso, decía, bueno, gracias a todos nuevamente por contestar ahí a través del chat. Como que, pues no sé si el principio fue muy atropellado, ¿no? El principio del DP IVA fue atropellado porque el SAT, como muchas veces lo aplica, y ustedes ya también lo conocen, espero que no haya nadie del SAT ahí, y si no, sorry, pero es la verdad, de repente promueve o empuja algún cambio, y resulta que los mecanismos internos, ya sea humanos, es decir, la gente que trabaja en el SAT o la estructura digital, los servidores, etcétera, a veces no están listos, ¿no? Entonces, eso pasó con DP IVA. Nos tocó a nosotros, acá en Compactí, agregar la característica dentro de, pues, el sistema de contabilidad. Y entonces, pues, algunos contadores que les gusta como que palpar esos cambios y buscar hacer, pues, las cosas más prácticas, empezaron a utilizarlo. Y entonces, ¿con qué se toparon? Pues con que el SAT les pedía, o sea, ellos hacían la entrega de DP IVA a través de la aplicación. Estoy hablando de los inicios, ¿eh? Esto ya no ocurre en este momento, pero en los primeros meses, bueno, quizás habría sido los primeros 2 meses. Tú mandabas DP IVA a través del CONPAQUI. Para esto crearon otra figura que yo podría así como que de manera, pues, coloquial, decir que es muy similar al PAC. Casi hace lo mismo, solo que lo hace con declaraciones. Entonces, el PCRDD, así se le llamó, proveedor de certificación y recepción de documentos digitales, eso es lo que significa ese acrónimo, PCRDD. Lo que hace es recibir la declaración, revisar que todo esté en orden, que cumpla con todo lo técnico, y entonces, pues, te da un acuse de recibo a ti. Evidentemente, seguro se lo envía al SAT, y ya el sistema se encarga de tomar ese acuse de recibo y guardártelo dentro del ADD. Con esto, pues, ustedes que están haciendo DIOT, saben el peregrinar, lo digo así como que el peregrinar digital que ocurre, ¿no? Vas al sistema, le das a generar la declaración DIOT, generas tu TXT, ese TXT vas y lo llevas al software del SAT, ahí lo encriptas y luego lo llevas a la página, pero en el camino te echaste como 5 o 6 archivos que estuviste ahí guardando y gestionando, ¿no? Para que al final tengas tu acuse de recibo. Todo esto lo haces, pues, interactuando de algún modo el sistema CONPAQUI, luego, pues, guardando lo que vas generando dentro de Windows, y luego, pues, en el sistema del SAT, bueno, primero en la aplicación del SAT, luego en el portal del SAT. Este es el proceso. Bueno, pues en DP IVA, para los que no lo conocen, vas a ir a la misma ventana prácticamente en la que haces DIOT, y seguro ya habían visto ahí la pestañita que a un lado dice DP IVA. Entonces le das a DP IVA, pones los filtros que correspondan al periodo y le dices procesar, y entonces el sistema se encarga de hacer la conexión con el PCRDD, el PCRDD valida y te da tu acuse. Y con eso ya entregaste la declaración. Entonces, bueno, como que no se animaron muchos. Yo les diría, vale la pena que lo vean. Creo que agiliza. Si usted es un despacho o un contador independiente que hace, pues, varias declaraciones de muchos clientes, yo creo que es una muy buena opción. Úsenlo, finalmente ya lo tienen ahí en el sistema y la gestión es mucho más rápida. Todo lo demás es igualito, o sea, la captura y todo el rollo es idéntico, no vas a cambiar nada tu proceso. Lo que vas a hacer es simplemente entregarlo de manera directa.
y lo que se genera se guarda dentro del sistema en el ADD. Y por supuesto, cuando respaldas, se respalda también eso. Entonces, pues, eso es lo que, en eso consiste el DP-IVA. Y decía, ahora con este cambio del estímulo, pues se ve afectado el rollo de DIOT principalmente. Incluso al principio ni siquiera es más, hasta donde yo sé en este momento, el SAT no ha dicho nada de cambios en DP-IVA, ¿no? No así en DIOT. En DIOT sí. En DIOT hay una nueva versión, es la versión 1.21, y entonces ahí hay un impacto porque hay un campo adicional que ahorita vamos a desenmarañar por qué, porque existe ese campo, qué es lo que hace, ¿no? Por lo pronto vamos continuando. ¿Cómo se aplica entonces el estímulo fiscal? En el caso de ISR, los contribuyentes calcularán en los papeles de trabajo el monto del estímulo que podrá aplicar contra el ISR causado en el periodo y tendrá que capturarlo manualmente en el campo denominado pagos provisionales efectuados con anterioridad. Y ahí está el fundamento legal. Por cierto, aprovecho en este momento para decirlo. La presentación se las vamos a compartir. Cuando termine la sesión, yo se la voy a compartir a mis compañeros de CODESI. Y si te invitó a alguien más, también a él se lo vamos a compartir. Entonces la idea es que a quien sea que a ti te invitó el día de hoy, tú le solicites la presentación, ¿va? Y entonces podrán tener toda la información que estamos revisando hoy. Bien, aclarando eso, seguimos. En el caso del IVA, voy por acá, me salió una notificación, déjenme ver. Bien, hombre, pues ¿de qué, Alejandro? Es que tengo que ahí habilitar la ventana para poder ver el texto. Decía, en el caso de IVA, los contribuyentes pueden aplicar directamente la tasa del 8% de los productos y servicios que facture, con excepción de la enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles, así como el suministro de contenidos digitales. Curioso, ¿verdad? Está interesante. Yo creo que aquí sí de plano, a mí me parece que el SAT dice, no le entiendo mucho a lo digital y no me meto en broncas, mejor que no entre. ¿Para qué me la complico? Han de haber dicho, no, porque va a haber algunas consideraciones y muy distintos escenarios, entonces como no entendemos, mejor no. Y ahí pobres de los que se dedican a hacer contenido digital, pues no les aplica este estímulo. Entonces, bueno, seguimos. Esto decía, pues, en el segundo de los temas dentro de la agenda para el día de hoy, implica un impacto en la realidad de las transacciones comerciales. Entonces, ¿qué hay que cuidar y cuáles son las implicaciones? Vamos a ver aquí escenarios, digamos, en donde vean cómo se está planteando la situación. Tenemos a un cliente, lo pusimos aquí como en Jalisco, y el proveedor, acá está Jalisco, el proveedor está acá dentro de la franja fronteriza, y estamos hablando pues de una venta tal cual, ¿no? Vamos a ver cuál es la situación. El asunto es primero que el producto se entrega dentro de la región fronteriza norte, lo dice por acá, ¿no? Ya se cumplió uno de los supuestos que están planteados, ¿no? Entonces, el proveedor dice aquí, es decir, el que emite el comprobante podrá emitir ese comprobante al 8% siempre que cumpla con los generales del decreto y que sea brindado, que la transacción ocurra, pues, dentro de la región fronteriza norte, lo dice acá. Y ojo, dice, se recomienda conservar evidencia que compruebe que el servicio se brindó en la región fronteriza norte. Eso es importante, ¿no? Por otro lado, el cliente, que es finalmente el receptor, podrá adquirir servicios al 8% de IVA que se brinden en la región fronteriza norte. Se sugiere mantener evidencia del servicio brindado en esa región. Y es muy común, pues aquí un ejemplo clarísimo podría ser los viaticadores, ¿no? Si ustedes, está señalado Jalisco, pero bien pudo haber estado señalado Colima, entiendo que a lo mejor el día de hoy algunos de ustedes son de otras zonas del país, la mayoría quizás es de Colima, pero bueno, el asunto es que si esta es una empresa que tiene personas que están viajando, estas personas pudieron haber ido a alguna cuestión laboral a la zona, a la región fronteriza norte que aplica el decreto,
Y entonces hicieron consumo ahí que finalmente derivó en una factura con 8%. Así es como estaría este planteamiento. Por eso es que decimos que independientemente de que no estés en esa zona, puede ser que sí tengas comprobantes con ese 8%. Y aquí preguntaría, ¿alguno de ustedes ha recibido algún comprobante con la tasa del 8% hasta este momento o no? No, dice Antonio. Gracias, Antonio. Tampoco Luis Casado, no. Gracias, Ernesto, no. Gracias también, Ernesto. Curioso, quizás tiene que ver con que pues la mayoría de tus movimientos, operaciones no están orientados a aquella zona. Gracias, Laura, José, también. Excelente, bien. De todas maneras, pues debemos de estar ahí como que bien enterados y al pendiente, porque pues el hecho de que no haya sucedido hasta ahora, digo, no ha, no ha terminado el tercero de los meses. Puede ser que más adelante sí suceda, ¿no? Y bueno, lo interesante es que ya sabrías por qué fue facturado de esa manera. Si de repente te llega alguno de tus compañeros que va a esa zona, pues es justamente porque fue consumido allá. Que no te sorprenda el comprobante con una tasa del 8, ¿no? Bien, seguimos entonces con otro de los escenarios. Entonces, vean cómo el proveedor está en la región fronteriza norte, lo decimos acá. Es un producto en este caso. Y el producto se va a entregar fuera de la región fronteriza norte. El cliente, una vez más, lo pusimos acá, en Jalisco. Y entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el proveedor? Es decir, nuevamente repitamos, el emisor no podrá emitir el CFDI al 8% si la entrega del producto o servicio se realizó fuera de la región fronteriza norte. ¿Sale? Ojo, la entrega. Por eso incluso hasta somos aquí como muy gráficos al poner la entrega. La entrega se hace allá en otro estado. Y acá ponemos, aún si el acto se efectúa en la región fronteriza. O sea, digo, ahora conocemos que hay un chorro de cosas que podemos comprar en otras zonas, pero si tú le estás comprando al proveedor que está, vamos a pensar que en Camargo, ¿no? Que es uno de los municipios que tienen el estímulo. Tú tienes tu proveedor ahí, se lo solicitas y te lo factura y te lo envía directamente, entonces ahí ya no podrías emitir el comprobante con el 8%. Por su lado, dice acá, el receptor no podrá solicitar a su proveedor aplicar el 8% si la entrega del producto no se realizó dentro de la región fronteriza norte. Y aquí es donde empieza ya a moverse el asunto, a esclarecerse y a aquellos que les gusta como que planearse, dicen, entonces, nos decía otro día un cliente, ¿no? Va, dice, yo compro equipos médicos muy caros, equipos que finalmente son comprados con proveedores de la frontera. Dice, quiere decir que si yo establezco algún lugar por allá para la entrega dentro del municipio que sí está dentro del estímulo, y es decir, la factura finalmente aparece con facturado en el municipio del estímulo, pero además entregado. Por eso, ¿se acuerdan que hace un momentito yo decía, hay que guardar evidencia de que está sucediendo el proceso en esa región, en alguno de los 43 municipios? Por eso este cliente nos decía, va, yo hago operaciones allá, me entregan allá, es decir, entonces me tienen que facturar al 8, y yo hago los arreglos para que el traslado me lo facturen aparte. Quizás contrata por otro lado a alguien para que le haga la entrega. O es más, incluso a lo mejor hasta el mismo proveedor, ¿no? Pues le hace otra factura y le manda de factura tal cual, pues la entrega. Y entonces de esa manera se ve beneficiado ese producto. Entonces, bueno, esto es un planteamiento que hizo un propio usuario que asistió a uno de nuestros eventos. Y sí, es posible, finalmente está cumpliendo con lo que se solicita. En esta lámina que estamos viendo, lo que dice claramente es, si tú estás haciendo la transacción aún con un proveedor de la región fronteriza,
pero ese proveedor mismo te está mandando el producto a tu estado, vamos a pensar Colima, y solo se hace una sola transacción, pues no puedes facturarlo al 8. ¿Cuál sería la manera? Como ya lo mencionamos ahorita, que te entregue allá, que tengas evidencia de que te entregue allá. Una oficina, un domicilio ahí. Híjole, ahora ya hasta con las oficinas virtuales todo se puede, ¿no? Tienes un lugar de entrega para poder demostrar que así fue. Entonces, bueno, esto es importante que lo tengan en consideración también. Por eso es que decimos, si le pega a la parte comercial, sí podría suceder que tus operaciones comerciales de repente tengan una afectación por este estímulo, a pesar de no estar en aquella zona, o tú puedes provocarlo, pues, ¿no? Bien, continuando entonces, vamos ahora pasando a la parte de claves y productos, perdón, claves de productos y servicios, las reglas de operatividad de todo esto. Entonces, bien, vamos a poner algunos ejemplos. Digo, tampoco nos vamos a revisar todo el catálogo. Por eso era bien importante comentarles que la presentación se las vamos a compartir para que ustedes sí ya se avienten un clavado y revisen que si aplica y que no. Esto pues ustedes ya podrían definir si de alguna manera en algún momento van a hacer, van a tener algún comprobante con el 8 o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, primera consideración de lo que tiene que ver con el catálogo de productos y servicios. La clave 01010101, es decir, la que significa no existe en el catálogo, no aplica para el estímulo, salvo de operaciones que se traten en público en general, ¿va? Entonces, se fijan cómo el SAT poco a poco va cerrando caminos, nos dice, a ver, quizás, o bueno, sería la manera más vivilla, yo diría, de estimular que no usen finalmente ese código. La verdad es que lo pusieron ahí, yo creo que para excepciones así muy extraordinarias. Pero por supuesto que siempre hay quien de ahí se agarra y pues ya sea por flojera o porque según ellos no quieren que el SAT sepa que andan vendiendo o porque traen ahí algunas cosas medio borrascosas, pues lo utilizan, ¿no? Pero al final, para mí, el utilizar, perdón, ese código provoca ruido y el SAT va a voltear a quien está haciendo ruido. Entonces, bueno, el asunto es que para este estímulo no aplica, no puedes poner eso y con eso de algún modo el SAT estimula también a que haya más orden, a que sí pongas lo que estás vendiendo. Segundo, sí aplica para aquellas claves que el SAT llegue a identificar como correspondientes a bienes o servicios sujetos al estímulo. Entonces, esto lo que nos dice es, habrá pues un catálogo, bueno, del catálogo que ya existe de productos y servicios, unos determinados de esos sí aplica, ¿no? Ahí dirá cuáles. Ahorita abajo explicamos. Y no aplica para claves que no son sujetas al estímulo, claro, ¿no? Pues ahí digo, yo creo que el SAT por algo lo pone. A veces uno dice, pues obvio, si ya estás diciendo que es solamente para algunos, pues significa no para todos. Pero la verdad es que yo creo que eso lo están poniendo porque ya alguien habrá preguntado, la verdad, ¿no? Entonces, bien, ¿dónde puedes consultar estos catálogos? La primera liga, la que están viendo aquí, ay, perdón, aquí, es la del SAT, es el catálogo del SAT. Y acá abajo tenemos un ejemplo, ¿no? Así es como aparecería. Tú lo que vas a ver es una clave, acá la tengo, ahí está la clave, y entonces, obvio que tiene una descripción, ¿no? Y dice software de sistema, de archivo, de película, de rayos X para usos médicos, ¿sale? Y vean cómo acá, al otro lado, es decir, hasta acá, dice, estímulo franja fronteriza, 0. Y ya a esas alturas, la verdad es que yo creo que aunque sean contadores, administradores, fiscalistas, lo que sea, ya saben que esto es un poquito más de jerga informáticos. 0 significa que no. 1 significa sí. Ya nos hemos acoplado a ese lenguaje, ¿no? Por otro lado, dice esta otra clave, que es sistemas de teleradiografía. Para ese sí aplica. ¿Sale? Así es como lo verían. Compaq ya se encargó
de generar un archivito pues más bonito que el que hizo el SAT, ¿no? Entonces, déjenme nada más volver a... Ándale, ¿por qué no me aparece? Ah, hasta acá. Automático. Ahí está. Este es el del SAT. Si nosotros damos clic en él, cuando tengan la presentación, te traerá el catálogo tal cual del SAT, ¿no? Y déjenme, le doy, uy, ya no me va a dejar. Quería hacerlo al mismo tiempo para avanzarle y no estar esperando. Pero ahí el Office como que... Listo. Híjole, de plano, un poquito más atrás. Perdone, pero se emocionó y se atoró el sistema. Acá andamos, ahí está. Y pensé que sí lo había abierto, de plano no lo abrió. Ah, sí, acá está. Es el catálogo tal cual. Y entonces, bueno, lo que van a encontrar en el catálogo es los códigos postales, parte uno, parte 2, porque son muchos, las formas de pago, impuestos, método de pago, moneda, etcétera. Todo lo relacionado con el estímulo, ¿no? Aquí están las claves. Un poquito complicado, ¿no? De estar ahí aventándote un clavado. Entonces, para eso fue que Compaq, diciendo, pues vamos tratando de que... No me gusta que salga esa cosa, porque así fue como hace ratito ya no me lo mostró. Vamos a esperar un segundito, permítanos, para ver si ahora sí, a ver si no me cierra ahí el PowerPoint otra vez. No, ahí está. Bien, lo interesante es que Compaq lo hizo ya ahora sí decente, ¿no? En cristiano, donde hay una introducción, quién se aplica, las instrucciones, el análisis de las claves, eh, y te explica, ¿no? Captura en la celda amarilla el código de 8 dígitos de la clave de producto o servicio que deseas analizar y entonces ya te dice si aplica, si no aplica, el listado, tal cual, los grupos, el nivel, la recomendación, a quién aplica, ¿va? Entonces, este ya está mucho más decente que el que tiene el SAT. Entonces, repito, lo van a poder revisar cuando tengan la presentación. De ahí podrán consultar los documentos. Yo, la verdad, pues les recomiendo mucho más el de Compaq. Siguiendo entonces, es bien importante que consideren que un error de categorización podría causar problemas. Digo, ya para este punto ya no se pudieron haber inscrito, pero nada más como cultura general, pues, ¿qué pudo haber pasado? Que hubiera confusión y que entonces estén generando o estén intentando generar y aplicar el IVA al 8 a un producto que no aplica. Aquí ponemos un ejemplo que es una unidad odontológica para la cual no aplica el estímulo contra un gabinete para uso odontológico al cual sí le aplicaría el estímulo. Por eso es bien, en su momento fue bien importante y sigue siendo bien importante que las claves sí estén bien asignadas, ¿no? En el caso del impacto contable, pasando a la siguiente parte, digamos, ¿cuál es el efecto de esto? Todas las operaciones deberán ser registradas para su correcta aplicación contable y fiscal, lo que significa que se tendrán CFDIs emitidos con diferentes tasas, ¿no? Eso pues ya lo prevíamos de algún modo. Sin importar la ubicación del contribuyente, la contabilización será igual para todos. Esto creo que también lo tenemos claro. Y entonces, eh, yéndonos por ese camino del impacto contable, lo que ocurriría o lo que tendrían que hacer es primero, déjenme poner nada más
el puntero. Iniciaríamos aquí en el paso 1 con la recepción de los FDIs con diferentes tasas de IVA. De ahí vamos a la parte 2, que es la contabilización del registro contable de cada tasa o impuesto. Pero acá, en este trayecto, por supuesto que tu sistema, por ejemplo, debe de estar listo para poder validar archivos que tengan tanto 16 como 8%, ¿no? Entonces es bien importante que tu sistema lo tengas al día. Después, ahí me equivoqué de botón. En el paso número 3, pues hablamos de la generación de las declaraciones o presentación tal cual. Y por último, al final, en el análisis, perdón, de la información, que sería pues tal cual la revisión. Entonces, en el caso de la primera parte que tiene que ver con la recepción, pues los FDIs cumplen, deberías de estar seguro que cumplan con las especificaciones técnicas para ser válido, por lo que no deberán tener problema para la descarga y almacenamiento, aun cuando tengan diferentes tasas de impuestos o retenciones. Y hablamos, por ejemplo, de impuesto hotelero, el impuesto celular, la retención al millar o las diferentes tasas de IVA, como ya lo había mencionado, además del IEPS. En cuanto a la contabilización, aquí la complejidad dependerá del nivel de automatización y frecuencia en la recepción de los FDIs con esas tasas. Por lo que me dijeron ahorita ustedes, no han recibido un solo comprobante con una tasa distinta a la del 16, pero sí es importante, aún a pesar de eso, que ustedes eleven el nivel de automatización. La verdad es que la recomendación siempre va a ser, trata de automatizar a través ya sea del contabilizador o al menos usando la hoja electrónica o las prepólizas. Esto con la intención de que no te tome tanto tiempo. La verdad, yo cada vez lo veo más. Yo creo que ustedes seguro cada vez son más conscientes. Los tiempos no están para que el contador esté capturando, ¿no? Hay tanta chamba que definitivamente no pueden estar consumiendo su tiempo en captura. Por lo que es muy importante que esa parte que es del registro, tratemos de llevarle un nivel de automatización, es decir, bueno, lo más alto posible de automatización para poder ser más eficientes. Ese es el asunto. Pues si el sistema tiene herramientas, lo que pasa es que muchas veces pues no hacemos uso de ellos. Nos pasa como con el Excel, ¿no? Que el Excel tiene un buen de funciones. Yo estaba otro día impactadísimo porque vi un video donde en el propio Excel ya tiene la función para que traduzcas, ¿no? Ahí mandas llamar una función que tiene que ver con el traductor de Google y ahí puedes hacer traducciones. Se me hizo bastante interesante. Cada vez le agregan más cosas, pero pocas veces las utilizamos. Pues estamos igual con el sistema de compa aquí, ¿no? Tiene un buen de posibilidades que les puede ayudar a hacer más rápido la chamba, pero de repente estamos trabados. Es más, yo todavía de repente veo que hay contadores que hacen la DIOT a mano. Bueno, a mano es decir, en Excel, pues, ¿no? Cuando el sistema te la puede hacer y la vas construyendo conforme capturas. Y si haces captura automatizada, también se va formando la DIOT. Entonces, pues aquí el asunto es que trabajen de la mano pues de su distribuidor, de Codesi, para que puedan llevar su nivel de automatización mucho más allá, ¿no? Que, por ejemplo tú digas, ¿sabes qué? Fabi, necesito que me coordines pues una plática con uno de tus asesores para que me diga cómo podemos llevar mi actual manera de capturar a que sea mucho más automatizada y ellos les podrán ayudar en ese proceso. Entonces, pues, sí es bien importante que lo consideren. Siguiendo con esto, al registrar la contabilidad se verán separar los importes por cada una de las tasas para el registro contable como para el fiscal. Ya de algún modo lo conocen. Ahí está un ejemplo del CFDI donde tienes dos tasas, primero la del 8, luego la del 16. Esto es lo que vas a ver dentro del sistema. Ahora el sistema te tiene que mostrar al momento de hacer el desglose del IVA causado la posibilidad de llevarlo a uno u otro lado. Si tú no tienes esta parte en el sistema y en algún momento te llega un comprobante con otra tasa, pues tendrías que actualizar el sistema para poder procesarlo. Entonces estén muy pendientes de eso, ¿no? Si tienes un sistema anual y está vigente, sí, es sin costo. Tú puedes descargar esta versión e instalarla para que puedas tener esta versión que tiene la posibilidad de capturar cualquier tasa
Y bueno, si te llega en algún momento un comprobante, pues no te tome de sorpresa y tengas que en ese momento hacer todo, hazlo de una vez. Y ahí están pues todas las partes, ¿no? Acá está el padrón de clientes proveedores, acá, padrón de clientes proveedores y acá pues la parte de el contabilizador, donde tú generas un asiento, en este caso es el número 3, si es para una compra o gasto, y aquí tú especificas del XML, cuando lo lea el sistema, cómo va a llevar la información. Aquí, pues obviamente diría, si es el subtotal, mándalo a tal cuenta, es un cargo, si es el IVA, mándalo a tal cuenta, al 8, al 16, etcétera, ¿no? Tú ahí lo configuras una sola vez el asiento y lo aplicas cuando corresponda directo a los XML. La verdad es que si no conocen el contabilizador, ahí sí, por favor, pídanle a Fabi que les hagan una demostración. Yo creo que con 20 minutos que podría hacer en línea, les puede mostrar cómo hacer, vamos a pensar esto, ¿no? El ejemplo que está ahí, que es un asiento contable de compra o gasto. Si esto es muy común dentro de tu empresa y a lo mejor de este tipo de pólizas en el mes te salen unas 200, el sistema se las puede aventar en cosa de 1 minuto, 2 minutos. Bueno, depende de tu máquina, ¿no? Una máquina promedio, siendo ya muy conservador, 5 minutos y yo estoy yéndome ya demasiado conservador. Entonces yo creo que vale la pena, si no lo conoces, pídele a quien te invitó el día de hoy que te organicen una demo, así como hoy tuvimos la sesión, que es un poquito más teórica, pues que hagan una especie de demostración del contabilizador. Yo creo que en 25 minutos les pueden mostrar cómo funciona, cómo configurar y para qué te podría servir que lo hagas. ¿Sale? Entonces yo creo que la intención pues, es que le saquen provecho. Entonces, bueno, siguiendo, la operación del decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte debe de ser controlado. Esto sí es un hecho, ¿no? Por supuesto que debe, ya lo estuvimos recalcando, es para esa zona. Ya dijimos ciertas consideraciones de cuándo sí, cuándo no. Algo importante, la autoridad puede revocarte el derecho, a los estímulos si no los ejecutas de manera correcta y apegado, perdón, a las reglas. Perdón, en el resto del país los receptores deberán de recibir, gestionar y contabilizar aquellos FDIs con las distintas tasas. Lo puedes hacer a través de nuestro sistema, siempre y cuando tengas la versión más nueva, ¿no? Esa es la que te permite hacer la separación. Listo con todo lo que tenía que ver, digamos, de la explicación del estímulo. Aún así, ese es como el coletazo, le pega finalmente a Dios. Y entonces tendríamos que revisar exactamente en qué. Ya supimos que es para 43 municipios, que es en la frontera, que es para hacer a esta zona más competitiva, porque finalmente, pues, todas las personas que viven ahí están consumiendo del otro lado, ¿no? Pues lo tienen tan a la mano que mejor se van, cruzan la frontera y hacen sus compras del otro lado. Es mucho más atractivo para ellos porque pues digamos que no hay suficientes argumentos dentro de las empresas de la zona para convencerlos y entonces como económicamente no hay mucha diferencia, incluso seguro será más barato del otro lado, pues se van para allá. Por eso el estímulo, ya dijimos, trata de que sea más competitivo, de que sí vean una posibilidad mejor en la compra en esa zona, por eso se estableció así, se supone, esa es la teoría, eso es lo que argumenta el gobierno. Entonces, bueno, ya supimos todo eso. El asunto ahora es eh, ¿qué, qué impacto tiene finalmente dentro de DIOT. Exactamente cuál es el punto. Lo del aviso, Claudia pregunta lo del aviso, ¿a qué te refieres? Ya que tengo un cliente que eventualmente presta servicios profesionales en la zona fronteriza. Clau, déjame nada más confirmar. Fabi, voy a confirmar con Fabi que está desde el lado de Codesi. Oye, Fabi, ¿arrancaste la grabación de la sesión? ¿Sí está siendo grabada la sesión o no? Sí, excelente. Mira, Clau, igual para que no sea tan repetitivo para los compañeros, la verdad es que solo mencionamos los requisitos, dentro de ellos el avisar y las fechas límite, ¿no? Que en el caso de ISR, pues era hasta el 31. Se supone, en teoría, solo era para quien iniciara operaciones después.
que había posibilidad de hacerlo, ¿no? Si tú habías arrancado, si ya era una razón social que existía, ya no había posibilidad, tal cual, a menos de que iniciaras operaciones, pues después de la fecha límite. Esto sí yo lo desconozco, ¿eh? Igual si quieres déjanoslo de tarea, te lo investigamos. Fabi, si me ayudas a través de, ay, no me acuerdo, me mencionó Sergio sobre el contador que tienen ustedes, el asesor, para que nos eche a lo mejor la mano y pues le compartan la información a Claudia de esta nueva posibilidad, ¿va? Entonces, no te preocupes, Clau. Digo, al final en Codesi trabajamos en equipo y el asunto es que tú recibas la información que necesitas, ¿va? Entonces, ahí Fabi nos echa la mano para que a través del asesor de Codesi, ándale, con Germán Suazo. Germán Suazo es el asesor de Codesi que nos puede ayudar. Sí, independientemente de que no sea nuevo, ¿no? Lo digo porque yo realmente no tenía la información. De hecho, la presentación, al menos cuando la hicimos acá en Compaqui, no existía ese dato. O si existía, pues no sé por qué no lo conocieron nuestros asesores. El asunto es que si está ahí, pues Germán Suazo nos puede echar la mano. Él es el asesor que trabaja de la mano con Codesi y estate sin cuidado, él podrá ayudarnos y pasarte el dato, ¿va? Siguiendo entonces con la presentación, de todas maneras queda ahí la grabación, ¿no? También esa la podrán revisar después. De nada, Clau. Decía, ya supimos todos los generales, esta es la parte final en donde simplemente vamos a decir exactamente cuál es el campo que se modificó dentro del archivo que generamos para DIOT. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, con la entrada en vigor del REP, esto es así como que a manera de intro, es posible identificar el momento en que el IVA fue cobrado y o pagado, por lo que se debería de volver poco relevante la DIOT, ya que es la información que finalmente se declara para el pago provisional, ¿no? Sin embargo, en la regla 27144 de la resolución miscelánea para 2018, apareció una facilidad para emitir comprobantes o CFDIs con, bueno, si tú le ponías PUE, para pagos que se realicen a más tardar al 17 del siguiente mes en el que se emitió el CFDI, pues ya no tenías que emitir el REP, ¿no? Entonces esto pues ya abre un boquetón ahí en el asunto y ya pierden el control. Por eso sí sigue vigente o por eso sí le pega a DIOT. Y entonces, bueno, todas las personas físicas sabemos y morales tienen la obligación de presentar la declaración del IVA, aun cuando no hayan tenido operaciones con terceros. Y esto se presenta pues sin operaciones, ¿no? Esto ya creo que es conocido. Ay, perdón. Y entonces, partiendo de eso, el artículo 32 en la fracción 8 de la ley del IVA dice, todos los contribuyentes deberán de presentar la declaración mensual correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA. Sale desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual se trasladó o le fue trasladado el impuesto. Esto de las operaciones con los proveedores. Nuevamente recalco. Y en el artículo 82 del código se establecen las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación o avisos, además de información. Entonces, bueno, siguiendo con eso, y ya lo había explicado un poco, existe ahí el DP-IVA, ya dije de qué se trata, ya dije cómo es el proceso, y que finalmente es una alternativa. Bien, en el caso de DIOT, con la creación de DP-IVA se pensó que esta iba a ser sustituida, ¿no? Al principio pensamos, bueno, ahora que existe DP-IVA, pues supongo que ya no va a existir DIOT, pero hasta este momento tú puedes presentar la que quieras, incluso alternado, ¿no? Un mes DIOT, otro mes DP-IVA, dependiendo cómo hayas amanecido. La verdad es que nadie lo hace y ya lo preguntamos hace un momento, ¿no? Todos siguen mencionando, perdón, todos siguen presentando más bien DIOT. Para el punto, decía que estábamos con esta presentación, el SAT no había hecho las especificaciones técnicas para la presentación de DIOT. Hablo así o dice esto, a lo que se refiere es a que esta presentación la hicimos antes de, según yo es el 25 de febrero, no me crean mucho, no recuerdo exactamente el día, pero sí recuerdo que fue un viernes. Y entonces, en ese viernes apareció la versión 1.21 de DIOT, que es la que especifica lo técnico de la presentación. Entonces, por eso es que ahí dice
que no había sido realizado en aquel momento, ahora ya lo tenemos. Entonces, bueno, de todas maneras sabíamos que era necesario indicar los importes pagados a los FDIs con IVA al 8%, que aparecería así, total de los actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte. Y entonces, si hablamos de cómo debería de ocurrir esto, la guía sería, uno, descarga la versión 2019 de DIOT desde el portal del SAT, ¿sale? Luego ejecuta la DIOT, y bueno, ahí ponemos el error ese del Java, famosísimo, ¿no? Que yo que les voy a contar a ustedes, si ustedes lo viven, pues casi de manera cotidiana. Hay una eterna lucha ahí entre los contadores y las versiones del Java, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo ponemos ahí. De repente es medio complicado el estar interactuando con eso, y sin contar que pues necesitas un Java para el IMSS, otro Java distinto para el SAT, y eso ya nos vuelve locos, ¿no? Tenemos que usar una compu para una cosa y otra compu para otra. De ahí, al ejecutarlo, pues ya más o menos lo dibujábamos, aparece la aplicación, llenas la declaración, o la otra opción, ya que fue lo que ya había explicado, pues la generas directamente con el Compact y Contabilidad. Vean, esta es la ventana que les había mencionado. Ustedes regularmente trabajan acá, y esta es la opción que yo les decía, está a un ladito. Es cuestión de que ustedes se animen. Entonces, acá la ponemos, ¿no? La opción 1 es pues, el DPIVA. Si lo quieres, si te fijas, es muy similar los filtros. Aquí nada más que igual vas a dar procesar y listo, lo envías directo al PCRD y como consecuencia al SAT. En el caso de DIOT, pues generamos el archivito con la información, luego ya todo lo que dijimos, ¿no? Llevarlo a la página, perdón, a la aplicación, encriptarlo y luego subirlo para tener el acuse de recibo, que seguramente es muy similar al que estamos viendo con DPIVA. A diferencia que DPIVA, pues al estarlo entregando directo con el sistema, pues te queda en el ADD. Ahí están los pasos, uno por uno. Se valida, genera la carga completa, y luego ya dice, esta declaración podrá enviarse por internet a través de la página del SAT. Ahí se está ejecutando cuando encriptas la declaración, te genera el archivo, es decir, pues todo ese peregrinar, ahí están los 7 pasos, digamos, ¿no? Es lo que ustedes hacen en este momento para generar DIOT y entregarla. Y bueno, para tener certeza de que la información de la declaración es correcta, pues es necesario que se realicen procesos de revisión, que podrían ser los siguientes. Pues verificar a través del reporte del tratamiento contable del IVA y su correcto registro. Lo puedes hacer a través del tablero fiscal. No sé si ya ustedes conozcan el tablero fiscal, pero bueno, es una herramienta que tiene la versión 11 de contabilidad que te presenta primero como una posibilidad o un estimado de lo que vas generando de IVA durante el periodo. También te ayuda con lo de ISR. Tiene un módulo para EFOS y EDOS y todo lo relacionado al REP, ¿no? Los estatus, cuántas pólizas ya tienen el REP, cuántas no. Si no tienes el REP dentro de una póliza, ya sea de ingreso o de egreso, te dice si según la fecha que estás poniendo de captura, todavía estás en tiempo. Esto lo contrasta contra el CFDI. Es decir, el sistema primero revisa los comprobantes que están en el ADD, revisa las fechas. Luego va y busca en las pólizas de ingreso y de egreso. Y si no tienen el REP y no lo encuentra en el ADD, entonces ahí ya empieza a explicarte. Dice, mira, tienes estas pólizas que no tienen REP y que ya se pasó la fecha de emisión de REP. Tienes estas otras que todo está en orden, etcétera. Entonces, creo que es bastante útil, sí es bien importante. Agréguenlo ahí en las solicitudes para CODESI, muéstranos el tablero fiscal para que vean que sí les puede ayudar bastante, ¿no? Y bueno, otra opción también es crear vistas dentro del propio ADD por medio del nodo de impuestos, es decir, porque te muestre toda la información de los impuestos para que tú puedas hacer ahí revisiones rápidas, ¿no? Y claro, por supuesto, y es algo que usan mucho ustedes, la hoja electrónica, ahí sí tú la vas diseñando, tú decides qué viene, y entonces con eso pues te armas una cédula a tu medida. Entonces, bueno,
Estas son las maneras en las que tú puedes hacer esas revisiones dentro de las posibilidades que ya mencionamos. Me faltó nada más, no sé por qué no apareció acá, pero lo voy a redondear así de manera teórica, digamos. Eh, el asunto al final, en la versión 1.21 de Diot, es que hay un campo extra que debe de existir sí o sí. Ya pregunté, ¿quién de ustedes ha recibido estos comprobantes con el 8%, por ejemplo? Varios me dijeron que no. Asumo que de los que están ahorita en este momento en la sesión, que somos 40, asumo que todos están en esa situación, es decir, no han recibido ningún comprobante con el 8%, pero eso no te exime de que el archivo que tú vas a entregar no tenga ese campo. Entonces, si tú lo haces con Compa y Contabilidad y estás, por ejemplo, en la versión 10, vas a generar un archivo de DIOT, un TXT, que no va a traer ese campo y necesita tenerlo. No importa que no tengas transacciones, el campo debe de estar ahí y el campo debe decir cero. Ya saben cómo funcionan estas cosas, ¿no? No siempre debe de estar ahí el campo porque lo va a buscar leer. Si no tiene el campo y lo intentas subir, te lo va a rechazar. Entonces debes de tenerlo aun cuando no estés recibiendo comprobantes con el 8. Por supuesto que si tienes comprobantes con el 8, pues todavía más. Lo que sí me gustaría comentarles es, no se fíen tanto de repente hay como aplicacioncillas en internet que te dicen, yo te puedo procesar eso. Híjole, es bien complicado confiar en eso, ¿no? Entonces, si tú tienes un licenciamiento anual, preferible mejor, ya lo tienes sin costo, descarga la versión 11 de contabilidad para que puedas generar archivo como debe de ser y no meterte en broncas. Porque lo otro es, claro, es un TXT, tú puedes meter y capturar, pero eso te puede llevar también a errores de dedo. No es lo mismo que el sistema que ya está configurado para hacerlo lo haga a que tú a manita lo hagas, ¿no? Entonces es bien importante. Híjole, y además, sin contar que si eres un despacho, si eres un contador que hace un buen de contabilidades, ya te veo editando archivo por archivo. No, yo no te recomiendo que te metas en esa bronca. Luego te va a salir más caro, ¿no? Entonces, le vas a perder mucho tiempo. Honestamente, la recomendación mejor es ver la posibilidad de tener la versión más nueva de contabilidad que te va a permitir finalmente generar el archivo como debe de ser. Entonces, esa sería la recomendación. Si tienes licenciamiento anual, pues no te va a costar. Si tienes licenciamiento tradicional, platica con tu contacto en Codesi o con tu distribuidor, si no te invitaron de Codesi, para que te revise tu número de serie y veas si te toca sin costo. Lo interesante aquí es que en este momento nosotros ya liberamos este beneficio que se llama garantía de actualización sin costo. ¿Qué quiere decir esto? Si en este momento tú compras la versión 11 de contabilidad, te van a entregar la versión 11 que te permite generar este archivo de DIOT sin ningún problema, ya sin que te metes en broncas de subirlo a un portal dudoso o meterlo en una aplicación dudosa, que quién sabe, yo estoy seguro que nadie actúa gratis en la vida, ¿no? Entonces, yo no sé si esa información que tú estás subiendo ahí esté realmente segura. Hay demasiadas cosas de qué cuidarse ahorita y más digitalmente, ¿no? Robo de identidades, hasta lo que no te imaginas, ¿no? El ransomware, que no sé si lo conozcan, pero es ese virus que han escuchado por todos lados que de repente se mete en las compus y encripta toda la información y te piden dinero en dólares para desencriptar. Esto es una realidad, sucede y sucede cotidianamente, entonces no se metan en esas broncas, no descarguen aplicaciones que no son fiables, que no sabes quién la hizo, ni por qué la hizo, ¿no? Yo creo que vete a la segura. Entonces, repito, si no tienes licenciamiento anual, platica con quien te invitó a la sesión, dile que te ayude a revisar si te toca uno sin costo. Si te toca con costo, lo bueno es que compras ahorita la versión 11 y te toca sin costo la que se va a liberar en julio, que es la 12. Entonces, pues realmente obtienes dos versiones por el precio de una. Yo creo que ahorita estás completamente protegido para ahora sí decidir y ya tienes todos los beneficios, ¿no? Tablero fiscal, la DIOT, sin problemas, sin complicaciones. Entonces, pues yo creo que es un buen momento para que ya de una vez por todas
te decidas a hacer la actualización, ¿va? Termino nada más diciendo que si el día de hoy ustedes entraron a la sesión y nunca han tenido un sistema comp aquí, que es parte de las promociones, es bien importante que consideren que con la compra de su sistema, por ser el primero, les estaríamos dando en esa, ahora solo vendemos anualidades, ¿no? Entonces, si nunca has tenido un sistema comp aquí, si tu RFC es nuevo, esa es otra opción también, ¿no? Quizás sí tenías un sistema comp aquí, pero era otra razón social. Ahora tienes una nueva razón social que nunca te dio un sistema comp aquí. Si compras en este momento, en estas fechas, el sistema, te damos te vamos a dar en lugar de 12 meses, 14. ¿Sale? Esa es la promoción que está en este momento. Entonces, pues tienes 60 días extra de vigencia, lo cual me parece pues bastante atractivo. Y creo que es un argumento más para que puedan decidir de una vez hacer la compra, ¿no? Y si andan queriéndose cambiar de razón social o van a abrir un despacho o algo por el estilo, pues ahí está la oportunidad. Entonces, esa sería ya la parte final del día de hoy. Simplemente comentarles, no se metan en riesgo de entregar su información o que esté mal lo que están construyendo en cuanto a su declaración de DIOT, mejor vayan a la segura con el sistema que ya conocen, con los datos dentro de su propia computadora sin dárselos a alguien más. ¿Sale? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. No me queda más que agradecerles por haberse dado el tiempo. Les había comentado que iba a ser una sesión bastante ágil. Creo que el tema, pues, es bastante sencillo porque finalmente es una situación que de algún modo ya ha avanzado bastante y que, como habíamos mencionado, pues, le pega mucho más a los de la región fronteriza. Nos quedó claro a través de la pregunta que les hice que pues, al no estar recibiendo, quizás no han palpado tanto la contabilización y desarrollo, pero ahora ya saben qué implicaciones tiene. Se van a quedar con la presentación y con la grabación. Y lo que sí es bien importante que se guarden es que en el caso del archivo de DIOT, aun cuando no hayan recibido ningún comprobante de una tasa distinta al 16, sí deben de entregar ese archivo con el campo que corresponde al estímulo fiscal, así sean 0. ¿Va? Con eso cierro la sesión. Nuevamente, les agradezco por haber asistido, por haberse dado el tiempo de conectarse a una sesión más de Codesi y a nombre de Codesi mismo, de nuestros compañeros Fabi, de los distribuidores, pues muchísimas gracias a ustedes por haber asistido. Ahí está el número de contacto de Fabi y pues te pediría, Fabi, si a lo mejor dejas la sesión un ratito por si tienen alguna duda, ahí en el chat puedan platicárselas, ¿no? Y ya a lo mejor a eso sí ya les damos respuesta un poquito después. Por lo pronto de mi parte es todo, les agradezco mucho y pues ahí nos estamos seguramente escuchando a través de otra nueva sesión. Muchísimas gracias, Laura. Qué bueno que te agrade. La idea es finalmente pues acercarles información que para ustedes sea de utilidad, ¿no? Esa es la idea, tanto de CompAqui como de Codesi. Y a nombre de ambas empresas, pues, por última vez, les agradezco. Que tengan una excelente tarde y que tengan un buen camino a su casa. Hasta luego. Buen día. Bye.